A mediados del siglo XIV, la humanidad soportó una de las más grandes catástrofes demográficas de toda la historia. Una gran epidemia que desde 1347 hasta 1350 azotó a casi todo el continente europeo. Se trató de una peste bubónica. Durante la Edad Media las enfermedades se propagaban de una manera muy rápida, debido a que no se contaba con el avance en el campo médico con el que contamos en la sociedad actual. El ser humano solamente podía confiar en su sistema inmunológico para defenderse del ataque de virus y bacterias. Lógicamente, en esta época, las enfermedades se propagaban con bastante rapidez, ya que además de que las medidas de higiene en las incipientes y hacinadas ciudades eran precarias, la alimentación solía ser bastante deficiente. La concentración de personas en ciudades pestilentes, la contaminación de pozos, la falta de organización sanitaria en las calles, entre otros, fueron factores que influyeron para la propagación de tifus, disentería y gripe. Los barcos provenían del Mar Negro. Habían navegado durante meses. Su carga era preciosa: sedas, especias, trigo y algodón de Oriente. Los marineros regresaban a casa. Desde Génova, a través del Mediterráneo y el Mar Negro, habían comerciado con los mercaderes de Cafa. El regreso había sido una pesadilla, pero sin saberlo llevaban un polizón a bordo. Los marineros llevaban consigo una enfermedad que infectaba a todos los que hablaban con ellos, causándoles la muerte. El monje Miguel de Dapiaxa observó el comienzo de la catástrofe que iba a estremecer a Europa y lo escribió todo. Solamente sobrevivieron 10 marineros del millar que partió y al hablar esparcieron el veneno. Los cadáveres permanecían sin tocar en las casas, nadie osaba acercarse a ellos. Las gentes huían de las ciudades y acampaban en los viñedos. La peste negra se originó en Asia, llegó a Europa en 1347 y se convirtió en uno de los brotes más mortales en la historia de la humanidad. Poco después de que los marineros arribaran a Messina, en el sur de Italia, toda la ciudad había quedado desierta. Lo mismo ocurría en las demás ciudades de Europa. La gente moría o huía. Los muertos eran enterrados a capas en fosas comunes si es que quedaba alguien para enterrarlos. Las campanas tañían en los funerales, pero al no prestar ayuda dejaron de replicar. Flotaba un silencio opresivo. La peste negra, o también conocida como peste bubónica o muerte negra, se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1346 y 1361. Esta apareció hacia 1320 en el desierto de Gobi. Llegó a China, Birmania, India y Rusia. Si suponemos que Europa tenía 80 millones de habitantes, pudieron haber muerto 25 a 40 millones. Esta es una estimación que se hizo entonces. En medio de la muerte negra, el Papa Clemente pidió que se hiciera una estimación de las personas que perecieron y fueron unas 42 millones de personas. Un médico de la peste negra era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían de la peste. Eran específicamente contratados por pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de epidemia. Debido a que la ciudad era la que pagaba su salario, ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a los ricos como a los pobres. Estos médicos eran profesionales con instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos experimentados.
y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves llenas de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era vista como la causa de la infección. La nariz era de medio pie de longitud con la forma de un pico, rellena de perfume con solo 2 agujeros, uno en cada lado, próximos a los orificios nasales, pero que bastaban para respirar. Bajo el abrigo vestían botas hechas de cuero marroquí. El sombrero y los guantes también estaban hechos de la misma piel con lentes sobre los ojos. La realidad de la peste negra es que nunca se curó. Con el fin de explicar mejor esto, dividiremos a la población europea en 3 grupos. El grupo 1, doble cero. El grupo 2, 0P. Y el grupo 3, doble P. Donde 0 es el gen que no resiste a la peste negra y P es el gen resistente a la peste negra. Entonces las personas con grupo doble cero fueron todas las que murieron a causa de la dichosa peste. Las personas con grupo 0P enfermaron de la peste, pero la mayoría luego se recuperó. Y las personas con grupo doble P nunca contrajeron la peste. Es decir, hay un gen que protege a los humanos de la peste negra. Las personas que no poseían ninguna copia de este gen sucumbieron a la enfermedad. Las personas que poseían una copia enfermaron pero vencieron la enfermedad. Y aquellos con 2 copias nunca enfermaron. Así que en realidad, la peste negra no se curó ni se extinguió. Lo que pasó es que la gente se hizo inmune a ella. La plaga azotó a nuestros antepasados durante 400 años, pero en 1743, después de un último ataque a Europa en el lugar donde surgió, precisamente en ese mismo lugar de la costa próxima a Medina desapareció. Para entonces había cambiado la faz de Europa para siempre.